En Pedra Brava, una ciudad donde el polvo se pega a la pele y el silencio pesa más que la honra, un animal había quebrado ojetes, huesos y orgullos. Nadie lo montaba, nadie lo dominaba. Era un caballo hecho de furia. Pero aquel día, frente a toda la plaza, un niño descalzo caminó hacia él, y el caballo, por primera vez, dejó de atacar. Lo que Joel le dijo, lo que recordó, y el secreto que ambos compartían, cambiaría para siempre el respeto en Pedra Brava. Suscríbete al canal para más historias como esta. Por cierto, ¿de dónde nos estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Pedra Brava despertaba ese día con el mismo frío seco que rajaba los labios y dejaba el aire oliendo a tierra vieja. El sol apenas asomaba por las montañas, cuando el patrón Raúl cruzó la calle principal montado en su caballo moro, arrastrando tras de sí al animal que todos evitaban mirar. Tizón, el caballo más temido de la región. Un animal alto, musculoso, con los ojos cargados de una rabia que nadie sabía explicar. La gente se apartaba sin que él lo pidiera. Las madres alaban a sus hijos, los vendedores cerraban sus cajas, los perros bajaban la cola. Tizón bufaba, golpeaba el suelo, tensaba las riendas, como si cada paso le doliera más que al hombre que lo sujetaba. Raúl siempre había tenido presencia, pero últimamente caminaba diferente, más ancho, más duro, como si la vida le debiera algo, y él estuviera dispuesto a cobrárselo del modo que fuera. Era el dueño de más de la mitad de las tierras alrededor, y la otra mitad temía convertirse en suya. Ese día, en la plaza, reunió a todos con un solo grito. «¡Vengan!», tronó su voz rebotando en las paredes de adobe. «Hoy sabremos quién tiene sangre para llamarse hombre en Pedra Brava». El murmullo fue inmediato, mezclado con nervios, curiosidad y ese temor inevitable que siempre acompañaba al patrón. Raúl tiró de Tizón hacia adelante. El caballo relinchó tan fuerte que los niños taparon los oídos. «Este animal», continuó, «ya me tiró 3 vaqueros esta semana, y ayer casi mata a mi capataz. Ningún hombre aquí puede montarlo, y lo saben». Un silencio helado cayó sobre todos. Raúl levantó la barbilla, orgulloso, como si dominara no solo a la gente sino también el aire. «Así que propongo esto». Pausó para mirar cada rostro. «Si alguien logra domarlo, se lo lleva. Pero si falla, me debe respeto. Respeto de verdad». Todos entendían lo que eso significaba. Respeto para Raúl no era saludo ni cortesía, era obediencia, era silencio, era deuda eterna. El pueblo guardó distancia. Nadie se movió. Los vaqueros experimentados bajaron la mirada. Los jóvenes fingieron estar ocupados amarrando sus caballos. Nadie quería ser humillado frente a todos, ni lastimado por Tizón. Raúl permitió que el silencio creciera. Le encantaba ese poder, ese momento en que todos parecían más pequeños que sus botas. «Eso pensé», murmuró con desdén. Y fue entonces cuando se escucharon pasos suaves, casi tímidos. Un niño salió entre la multitud, pequeño, delgado, la ropa vieja, los pies descalzos sobre la tierra fría. Tenía 13 años, tal vez menos, con la piel tostada por el sol y unos ojos negros que no mostraban miedo, ni orgullo, solo una calma extraña. La gente se rió. Otras personas movieron la cabeza, indignadas. «Joel», susurró una mujer, «ese chamaco no tiene a nadie que lo cuide. ¿Quién le enseñó a meterse en problemas?» Raúl frunció el ceño al verlo acercarse. «¿Tú?», preguntó con burla. «¿Tú quieres intentarlo?» «Sí, señor», respondió Joel con voz suave pero firme. Los presentes soltaron carcajadas. «El niño quiere morirse. Ese caballo lo va a partir en 2. Raúl, no lo permitas». Pero el patrón, herido en su orgullo por la cobardía del pueblo, alzó la mano pidiendo silencio. «Déjenlo. Si quiere morir frente a todos, adelante». Joel no reaccionó al insulto, solo siguió caminando hacia Tizón. El caballo, al verlo, agitó la cabeza con violencia, mostrando los dientes. Era un animal marcado por la desconfianza, siempre a punto de atacar. El pueblo se preparó para presenciar una tragedia, pero cuando Joel dio el último paso,
Tizón dejó de moverse, completamente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. El caballo lo miró. Joel también lo miró, sin parpadear, como si lo conociera desde mucho antes. Raúl abrió los ojos sorprendido. ¡Qué demonios! Joel levantó lentamente una mano y la acercó al lomo del animal. La gente contuvo el aliento. Y Tizón respiró hondo. Una respiración profunda, pesada, casi triste. Los vaqueros no lo podían creer. ¿Qué le hizo? ¿Cómo? Ese caballo odia a todo el mundo. Joel apoyó la mano en el cuello del animal, que no retrocedió. Por el contrario, bajó un poco la cabeza. Era la primera vez que Tizón se rendía sin pelear. El silencio en la plaza se volvió insoportable. Raúl apretó la mandíbula. ¿Qué le dijiste?, preguntó, molesto, desconfiado. Joel tardó unos segundos en responder. Miró al patrón desde abajo, con ese rostro delgado que escondía más historia de la que un niño debería cargar. Nada que él no hubiera escuchado antes, dijo. La respuesta dejó a todos confundidos. Raúl dio un paso hacia él. ¿Tú conoces a este caballo? Joel tragó saliva. Sí, señor, desde antes de que fuera suyo. Un murmullo cruzó la plaza como una ráfaga de viento. Raúl sintió que algo se le escapaba de las manos, algo que él creía controlado. Explícate, ordenó. Joel acarició a Tizón una última vez antes de soltar la frase que congeló la sangre de los presentes. Este caballo era de mi padre. La plaza entera se petrificó. Raúl palideció apenas, lo suficiente para que quienes estaban cerca lo notaran, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. La plaza seguía muda. No era un silencio normal, de esos que se sienten antes de una tormenta. Era un silencio espeso, pesado, como si cada persona hubiera tragado de golpe el mismo miedo. Un niño de 13 años acababa de decir algo que nadie esperaba escuchar, que el caballo más temido de Pedra Brava había pertenecido a su padre. Joel permanecía ahí, pequeño al lado de Tizón, que continuaba inmóvil, respirando con esa calma que jamás había mostrado frente a ningún otro hombre. El aire olía a polvo levantado, a sudor nervioso y a ese tipo de verdad que siempre encuentra manera de salir a la luz. Raúl, todavía intentando recomponerse, se aproximó. Su sombra cubrió al niño. Tu padre no tenía nada que ver con mis tierras. Soltó con frialdad, como si al negar pudiera recuperar el control que acababa de perder. Joel levantó el rostro. Sus ojos, negros y tranquilos, no insultaban, no retaban, simplemente no se movían de los del patrón. Antes de que usted lo comprara, Tizón trabajaba con él, dijo el niño. Mi padre lo crió desde potrillo. Era lo único que le quedaba cuando las cosas se pusieron difíciles. La gente empezó a murmurar. Algunos recordaron algo, otros fingieron que no. Pedra Brava era un lugar pequeño, pero la memoria colectiva solía acomodarse al miedo, no a la verdad. Raúl chasqueó la lengua. Molesto. Tu padre era un borracho sin tierra. Arrojó, sin pudor. Joel no reaccionó de inmediato. Su respiración se volvió lenta, como si ordenara cada palabra antes de hablar. Mi padre no era perfecto, dijo, pero tampoco era un ladrón como usted dijo cuando se quedó con todo. El murmullo se convirtió en oleada. Varias manos se taparon la boca, otras se apretaron a los costados. Nadie se atrevía a hablar así del patrón. Raúl dio un paso adelante, con el rostro tensado. Ten cuidado, mocoso. Nomás estoy diciendo la verdad, respondió Joel, sin levantar la voz. El pueblo entero sintió el golpe. No era un grito, no era una amenaza, era algo peor, una verdad suave, dicha sin miedo. Tizón, como sintiendo la tensión, movió la oreja, pero no retrocedió. La presencia del niño parecía retenerlo, como si ambos compartieran una historia que el resto desconocía. El capataz de Raúl, un hombre grande llamado Varela, rompió el silencio. Patrón, ¿quiere que lo aparte? Este chamaco nomás está buscando problemas. Pero Raúl no respondió. Algo dentro de él estaba reaccionando de una forma que ni él mismo entendía. Había visto a vaqueros expertos ser derribados por Tizón. Había visto al animal romper cercas, reventar sogas, morder a quien intentara acercarse. Y sin embargo, un niño descalzo lo tenía calmado.
Miró a Joel con una mezcla de irritación y desconcierto. Si tu padre crió a este animal, dijo, ¿por qué nunca lo reclamó cuando lo puse en venta? Joel bajó la mirada apenas un segundo, porque cuando usted lo ofreció, él ya estaba muerto. Un suspiro colectivo se escapó de la multitud. Algunas mujeres hicieron la señal de la cruz. Otras voltearon a ver al patrón con recelo. Raúl no lo mostró, pero algo dentro de él retrocedió. Mi padre murió trabajando para usted, añadió Joel, ahora mirándolo de frente. Y cuando nos quedamos sin nada, usted tomó el caballo como pago. Dijo que era lo justo. La palabra justo atravesó la plaza como un cuchillo. Todos sabían que los tratos con Raúl jamás habían sido justos, pero era la primera vez que alguien lo decía en voz alta. El patrón intentó reírse, pero la voz le salió tensa. Tu padre me debía dinero, y mucho. No pagó y así funciona la vida. Mi padre no debía nada, contestó Joel, sin levantar el tono. Nomás le incomodaba que la gente le reconociera el trabajo. Hubo un silencio largo, pesado. El niño continuó. Yo estaba ahí cuando se llevó a Tizón. Mi padre todavía respiraba. Usted ni se bajó del caballo para hablar con él. A Raúl se le tensó la mandíbula, los ojos cargados de ese orgullo que no sabía doblarse. No voy a permitir que un chamaco venga a decirme cómo fueron las cosas. Escupió, pero la gente ya había escuchado demasiado. Las miradas cambiaban, se hacían más largas, más profundas. Ya no era el miedo lo que las unía, sino la duda. Tizón bufó suavemente, empujando con el hocico el hombro de Joel. El gesto fue tan inesperado que incluso Varela se quedó helado. «Mírelo», dijo alguien entre la multitud. Ese caballo nunca había hecho eso. «Ni con Raúl», susurró otro. El patrón endureció el gesto. «¿Crees que porque calmó a este animal ya eres hombre? ¿Crees que con historias vas a hacerme ver mal?» Joel negó suavemente con la cabeza. «Ni estoy compitiendo con usted, ni quiero humillarlo. Nomás quiero recuperar lo que queda de mi familia». Raúl soltó una carcajada seca. «¿Y crees que te voy a dar un caballo que vale más que todo lo que tu padre dejó?» Joel no sonrió, no se movió, pero sus palabras, otra vez, golpearon más fuerte que un grito. «Usted dijo que quien lo domara se lo llevaba, y yo puedo hacerlo». La risa del patrón murió de inmediato, porque entendió algo que no había visto venir. No podía retractarse sin quedar como cobarde frente a su propia gente. Y Joel no había insultado, no había pedido compasión, no había suplicado. Solo había aceptado el reto, y lo estaba cumpliendo. Raúl miró a su alrededor. Vio rostros que lo habían obedecido toda la vida, rostros que nunca lo habían cuestionado, rostros que ahora esperaban su respuesta. Se sintió por primera vez acorralado. «Domarlo no es tocarlo», dijo finalmente intentando recuperar terreno. «Si de verdad quieres llevártelo, tendrás que montarlo, y no una vez. Tienes que demostrar que el animal te reconoce como dueño». El pueblo contuvo el aliento. Joel miró al caballo. Tizón lo miró a él, y en ese segundo algo pasó entre ambos. No era magia, no era misterio, era memoria. La memoria de un animal que había sido amado antes de ser usado. La memoria de un niño que había visto todo lo que le fue arrebatado. Joel asintió. «Lo haré». Raúl sonrió con un orgullo oscuro. «Entonces mañana, al amanecer», declaró alzando la voz para que todos escucharan, «este niño demostrará si es dueño del caballo o solo de su propia boca». El pueblo reaccionó como si algo se hubiera roto dentro de él. La tensión era tan grande que nadie sabía si aquello iba a terminar en tragedia o en un ajuste de cuentas moral que llevaba años esperando. Joel acarició por última vez el cuello de Tizón y susurró, «Mañana nos vemos, viejo amigo». El caballo, inexplicablemente tranquilo, bajó la cabeza. Raúl lo observaba, luchando por mantener la compostura, porque en el fondo sabía que aquello apenas estaba empezando y que el pueblo entero, por primera vez en mucho tiempo, estaba dejando de tenerle miedo. El amanecer cayó sobre Pedra Brava como una manta fría, extendiéndose entre las casas de adobe, los techos de teja y las calles sin pavimentar. Era temprano, tan temprano que los gallos apenas se acomodaban en sus corrales, pero aún así, la ciudad despertó antes de que el sol tocara los cerros.
Nadie quería perderse lo que iba a pasar. La noticia se había regado por todo el pueblo y los ranchos cercanos. El niño que calmó al caballo de la furia iba a intentar montarlo. Y no era cualquier caballo, era ese caballo, Tizón, el animal que había tirado a todos los vaqueros del patrón Raúl. Las familias salieron envueltas en chamarras. Los viejos recargaban sus manos temblorosas en bastones. Los niños se subían a los muros para tener mejor vista. El aire guardaba ese tipo de tensión que hacía que hasta los perros caminaran con cautela. Jamás Pedra Brava había tenido un espectáculo así. Joel estaba sentado en la vieja banca frente a la herrería, con los pies descalzos sobre la tierra fría. No había dormido, no porque tuviera miedo, sino porque la mente le había estado repitiendo, una y otra vez, los recuerdos de su padre. Lo veía entrando al corral, con aquella paciencia infinita que pocas veces se encuentra en un hombre cansado. Lo veía alimentando a Tizón cuando era apenas un potrillo, hablándole en voz baja, enseñándole a no temer. Lo veía sonreír, rara vez, pero siempre que el caballo hacía algo bien. Los animales sienten lo que uno carga por dentro, Joel. Esa frase se le repetía como si su padre la hubiera dicho la noche anterior. Joel apretó los puños. No iba a fallar. No porque quisiera el caballo, sino porque era lo último que quedaba de lo que el patrón les había quitado. Al otro lado de la plaza, Raúl observaba desde la ventana de su oficina en el segundo piso de la tienda general. Estaba de pie, rígido, apoyado con ambas manos en el alféizar. No había dormido tampoco, pero por razones distintas. Le molestaba que el pueblo dudara de él. Le molestaba que un niño lo hubiera enfrentado sin alzar la voz. Y más que nada, le molestaba no entender por qué aquel maldito caballo obedecía a Joel. Varela, su capataz, entró empujando la puerta sin golpear. «Patrón, ya está todo listo. El corral está cerrado y la gente, pues ya vio. Nunca había tanta bola junta a esta hora». Raúl frunció el ceño. «Hoy todos se acordarán de quién manda aquí». Varela asintió, pero algo en sus ojos delataba duda. Cuando Joel llegó al corral, el aire estaba lleno de aliento matutino y murmullos apretados. La cerca de madera vieja parecía más pequeña de lo normal frente al tamaño de Tizón. El caballo caminaba de un lado a otro, agitado, golpeando el suelo con fuerza. No estaba furioso como antes, pero tampoco tranquilo. Parecía confundido, como si buscara algo que no encontraba. Cuando Joel se acercó, la gente se acomodó hacia adelante. Tizón se detuvo. El cambio fue inmediato, como si una cuerda invisible jalara la atención del caballo. Lo miró con esos ojos oscuros llenos de historia, llena de heridas, llena de recuerdos. Joel respiró hondo. No dijo nada todavía. Solo entró al corral. La puerta rechinó detrás de él y el sonido retumbó en todo el pueblo. Los murmullos comenzaron. «Está loco. Ese animal lo va a pisotear. Un niño no debería estar ahí». Pero nadie se retiró. Nadie quería perderse lo que iba a pasar. Joel caminó despacio, sin prisa, como su padre solía hacer. Tizón levantó la cabeza. Retrocedió un paso, pero no mostró los dientes. «Tranquilo», murmuró Joel, pero no como orden, sino como recuerdo. Un pedazo de historia compartida flotó entre ambos. Raúl, apoyado sobre la cerca, buscaba cualquier señal de que el niño perdiera el control, pero lo que vio lo inquietó aún más. El caballo estaba escuchando. Joel levantó la mano, y Tizón, con un bufido profundo, la aceptó. No era sumisión, era reconocimiento. La gente, incapaz de contener la emoción, soltó un suspiro sorprendido. «¿Y bien?», tronó la voz de Raúl, rompiendo el momento. «Montalo». Joel no lo miró. Seguía concentrado en el caballo. Tocó el cuello del animal, luego el lomo. Tizón tensó los músculos, como si la memoria del dolor pasado intentara asomar. «Ya pasó», susurró Joel. «No soy él, y tú lo sabes». Nadie entendió esa frase, excepto el caballo. Con movimientos lentos, Joel tanteó el costado del animal y puso el pie derecho en el estribo improvisado que Varela había puesto apenas una hora antes. «¡Aguanten!», gritó una mujer. «Es un niño». Pero Joel no se detuvo. Subió.
El corral se llenó de un silencio absoluto. Joel estaba sentado sobre Tizón, el caballo, enorme, poderoso, respirando fuerte, pero sin moverse. Raúl tragó saliva. Nadie lo vio. Fue tan rápido como un parpadeo. «Muévelo», ordenó. Joel apretó suavemente las piernas contra el lomo del caballo, igual que había visto hacerlo a su padre cientos de veces. Tizón dio un paso, luego otro, y luego caminó en círculo, siguiendo la guía del niño. La plaza entera estalló en un murmullo que parecía oleaje. «No puede ser. Lo está guiando. El caballo lo reconoce». Por un instante Pedra Brava pareció olvidar el miedo, pero Raúl no. El patrón levantó la mano llamando a Varela. «Abre la puerta», ordenó con voz baja. «¿Para qué, patrón? Ahí está bien. Ya vio que sí puede. Ábrela». Esta vez el tono dejó claro que no era petición. Varela obedeció. Tizón levantó las orejas al escuchar el sonido del seguro deslizarse. Joel miró la salida con incertidumbre. «Sácalo del corral», dijo Raúl con una sonrisa dura. «Si realmente lo controla, también debe dominarlo afuera». Joel sintió algo en el estómago, un presentimiento real, no fantasioso. Raúl no estaba haciendo una prueba. Estaba buscando que algo saliera mal, pero no podía echarse para atrás. No ahora, no frente a todo el pueblo. Apretó el agarre en la melena del caballo. «Vamos, viejo», susurró. «Confío en ti». Y Tizón avanzó hacia la salida. Cuando cruzó la puerta, el caballo dio un brinco pequeño, un reflejo de su temperamento, pero Joel lo mantuvo estable. La gente se quedó sin aire. Raúl se cruzó de brazos. «Bien», dijo. «Ahora trota». Joel respiró hondo, preparándose, pero antes de que pudiera dar la orden, un estampido retumbó a lo lejos, un portazo fuerte, un ruido seco, algo que reventó el silencio del amanecer. Y Tizón reaccionó, se encabritó violentamente, levantándose como si quisiera derribar a un jinete invisible del pasado. La multitud gritó. Joel, con las manos firmes en la melena del caballo, sintió el mundo elevarse bajo él. Y en ese instante, antes de que la gravedad lo reclamara, antes de que Tizón decidiera si obedecer o huir, Joel entendió lo que estaba pasando. El caballo no estaba reaccionando al ruido, estaba reaccionando al miedo. Un miedo viejo, un miedo aprendido, un miedo que tenía origen en la misma persona que sonreía desde la cerca, Raúl. La gente esperaba ver caer a Joel. Raúl esperaba verlo caer. El propio Joel estaba a un segundo de soltarse. Pero entonces, con la voz quebrada pero firme, dijo lo único que podía decir. «Tizón, aquí estoy, no soy él». El caballo en plena alzada quedó suspendido un instante. Las patas delanteras bajaron, las traseras se estabilizaron, y el niño seguía montado. El pueblo entero quedó helado. Raúl apretó los dientes, porque aquel caballo acababa de revelar una verdad que llevaba años oculta. No le tenía miedo al mundo, le tenía miedo a su dueño. Joel respiró hondo, acarició el cuello de Tizón y lo calmó. La plaza se llenó de un silencio nuevo. No era miedo. No era duda, era respeto, por el niño, por su habilidad, por la verdad que acababa de salir sin ser dicha. Y Raúl lo supo. Por primera vez en años, su poder estaba temblando. Después del susto que casi detuvo el corazón de toda la plaza, Tizón quedó quieto, respirando fuerte pero sin la furia que tantas veces lo había vuelto indomable. Joel, todavía montado, acarició el cuello del animal, tratando de recuperar la calma que había logrado construir desde el amanecer. La gente, que al principio esperaba sangre, ahora solo podía mirar con una mezcla de asombro y vergüenza. Vergüenza porque muchos habían aplaudido cuando el patrón anunció el desafío, esperando ver otro fracaso más. Vergüenza porque nadie, absolutamente nadie, había hecho algo por aquel niño huérfano, que ahora estaba demostrando que su valor no era ruido, sino verdad. El aire de Pedra Brava parecía distinto, más pesado, más cargado, como si la ciudad entera hubiera despertado de un sueño viejo. Raúl, con la mandíbula tensa, se forzó a sonreír frente a la multitud, pero dentro de él había algo hirviendo. El control que siempre había tenido se le estaba resbalando entre los dedos.
Y lo sabía. Muy bien, soltó, fingiendo aplausos. El niño no cayó, pero esto no ha terminado. La gente no respondió. No lo vitorearon como antes. No celebraron sus palabras. Ese silencio, para un hombre como él, dolía más que cualquier insulto. Varela se acercó a Joel, con un gesto que no era del todo duro. El capataz había visto vaqueros de verdad, y lo que ese chamaco acababa de hacer no era suerte. «Bájate un momento», le dijo. «Déjalo respirar». Joel obedeció. Bajó despacio, todavía sin quitar la mano del animal. Tizón lo siguió con la mirada, como si no quisiera que se alejara. Al pisar la tierra, el niño sintió cómo las piernas le temblaban, no de miedo, sino del esfuerzo por mantenerse firme durante el levantón del caballo. Pero no dejó que nadie viera su debilidad, ni siquiera Raúl. Lisindin Taziwa, una mujer mayor, doña Evarista, se abrió paso entre la multitud. Era una de esas mujeres que no temían hablar, aunque la mayoría fingía no escucharla. «Ese caballo le tiene confianza», dijo, señalando a Joel. «Y eso no se compra con dinero, no se gana con gritos, se gana con corazón». Las palabras flotaron sobre la plaza como brasas encendidas. Muchos bajaron la mirada, recordando en silencio cómo habían tratado al niño durante años. Joel nunca pedía nada. No lloraba en público. No pedía comida ni ayuda. Sobrevivía solo en una choza casi caída, remendando su propia ropa y buscando trabajos pequeños para comer. Y aún así, había enfrentado al hombre más temido del pueblo sin temblar. Raúl dio un paso al frente. «El trato sigue en pie», anunció apretando el puño. «Si el niño quiere quedarse con el caballo, aún debe demostrar que puede controlarlo en terreno abierto. La prueba será en mis tierras. Mañana, al amanecer». La gente murmuró, no porque fuera injusto, sino porque todos sabían lo que eso significaba. Las tierras del patrón no eran un simple campo, eran su territorio, su orgullo, y su manera de tener todo bajo control. Joel levantó la vista. «Acepto», dijo. Raúl frunció el ceño. No esperaba que el niño respondiera tan rápido, pero con una condición, añadió Joel. La plaza entera se tensó. Raúl entrecerró los ojos, molesto por el atrevimiento. ¿Y cuál sería? Joel tragó saliva. No quería sonar desafiante, pero tampoco iba a dejar que el patrón le dictara todas las reglas. Que la prueba sea frente al pueblo, que todos puedan ver. El silencio se volvió profundo. Los presentes se miraron entre sí, sorprendidos por la claridad del niño. Joel no estaba pidiendo protección, estaba pidiendo testigos. Raúl tardó unos segundos en responder. «Hecho», soltó, aunque algo en su rostro revelaba que la decisión le pesaba. «Tliunau», mientras todos empiezan a dispersarse, hablando en voz baja sobre lo que acababan de ver, Joel se acercó a Tizón. Lo abrazó con los dos brazos alrededor del cuello, sin importar el polvo ni el olor a sudor del animal. El caballo cerró los ojos un instante. No era un acto mágico, no era vínculo sobrenatural, era memoria pura. Memoria de un hombre que lo había criado con paciencia. Memoria de un niño que lo observó crecer. Memoria de un hogar que se perdió demasiadas veces. Joel respiró hondo y se separó de él. «Mañana vamos a demostrarlo», dijo, apenas audible. Detrás de él, Raúl lo observaba con una expresión que no era rabia, sino preocupación. No por el niño, por lo que podría revelar. Esa tarde, mientras Pedra Brava se llenaba de sombras largas y olor a leña encendida, Joel caminó hacia las afueras. Había un cerro pequeño desde donde se veía toda la ciudad, y ahí se sentó, abrazando las rodillas. El viento pasaba lento, arrastrando el polvo. Joel cerró los ojos un momento, cansado, con la mente revuelta. Recordó la última vez que vio a su padre con vida. Recordó el cansancio en sus ojos. Recordó el silencio que guardó cuando Raúl llegó a cobrarle. Recordó cómo el patrón se llevó a Tizón sin mirar atrás. Y ahora, después de años, estaba a punto de recuperar lo que quedaba de su familia. Pero también estaba despertando algo en el pueblo, algo que él no había buscado. La pregunta de si Raúl era realmente el hombre que todos creían. Joel respiró hondo. No quería venganza, no quería pleito, solo quería justicia. Pero la justicia, en lugares como Pedra Brava,
casi siempre viene acompañada de tormentas. Cuando bajó del cerro, ya era de noche. No había estrellas, solo una luna pálida que parecía vigilarlos a todos. Las casas de adobe se veían envueltas en sombras, y el sonido de grillos llenaba las calles desiertas. Al llegar a su choza, encontró una sorpresa. Alguien había dejado una bolsa con comida en la puerta. Pan, queso, un poco de carne seca, algo que un niño como él rara vez tenía. Miró alrededor, pero no vio a nadie. No había nota, no había firma, solo un gesto silencioso de un pueblo que, por primera vez, empezaba a despertar. Joel entró, dejó la comida sobre la mesa vieja y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. No estaba solo. El pueblo empezaba a verlo, a reconocerlo, a respetarlo. Y eso, para el patrón Raúl, era más peligroso que cualquier caballo salvaje. Esa noche Joel durmió poco, pero profundo. Tizón aparecía en sus sueños, corriendo libre, sin dolor, sin amarras. Y su padre, aunque borroso, lo observaba desde lejos, sin decir palabra. Cuando abrió los ojos por la mañana, la decisión estaba tomada. Mañana no solo iba a montar al caballo, iba a demostrarle a Pedra Brava y al patrón que la verdad que uno lleva dentro siempre se abre camino, aunque la intenten enterrar, y esa verdad estaba a punto de salir a la luz frente a todos. El amanecer llegó sin pedir permiso, con un viento frío que bajaba por los cerros y golpeaba los rostros de quienes caminaban hacia las tierras del patrón Raúl. Era un trayecto largo, cruzando un camino de tierra dura y cercas viejas, pero nadie parecía cansado. Pedra Brava entera había decidido asistir. El ambiente era distinto al del día anterior. La gente ya no murmuraba con morbo, ni temía que Raúl los escuchara. Había algo nuevo flotando en el aire, una mezcla de expectativa y dignidad, una dignidad que el pueblo llevaba años sin sentir. Joel caminaba entre ellos, sin esconderse. La ropa limpia, lavada la noche anterior con el poco jabón que tenía, y los pies descalzos sobre la tierra fría. No tenía sombrero, ni espuelas, ni nada que lo hiciera ver como vaquero. Solo llevaba consigo la determinación firme de quien ya no tenía nada que perder. A su lado iba Tizón, guiado por una simple cuerda. El caballo caminaba sin resistencia, con la cabeza alta, observando cada detalle como si también sintiera que ese día significaba algo importante. Yurit y Abonisuk, las tierras del patrón se extendían como un mar seco, una llanura enorme, con pastizales amarillos y montes bajos que cortaban el horizonte. El sol comenzaba a asomarse, pintando el cielo de naranja y dorado. Raúl ya estaba ahí, montado en su caballo moro, rodeado por un par de hombres que utilizaba como sombra y escudo. Su postura era rígida, su mirada fría, pero había algo más, algo que solo los que lo conocían bien podían detectar. Estaba nervioso, no por el niño, no por el caballo, sino por lo que podía perder si dejaba que la verdad continuara creciendo. Varela se acercó a Joel. «Hoy no será fácil, chamaco», dijo, sin tono de burla. «Estas tierras tienen memoria. Aquí nunca han querido que nadie quede por encima del patrón». Joel lo miró sin resentimiento. «No vengo a quedar por encima de nadie», respondió. «Solo quiero lo que es mío». Varela, sorprendido por la honestidad del niño, se apartó sin decir más. Olivo Maques y Raúl alzó la voz. «Pueblo de Pedra Brava, hoy veremos de qué está hecho este muchacho». Hizo una pausa, midiendo el efecto de sus palabras. «La prueba será simple. Si logra montar y guiar a Tizón por esta llanura sin que el animal lo tire, se lo lleva. De lo contrario», su mirada cortó como un cuchillo. «Quedará claro que todo lo de ayer fue pura suerte». Los murmullos comenzaron, pero Joel no se distrajo. Acarició el cuello de Tizón. «Vamos a hacerlo bien, ¿sí?» El caballo resopló, un sonido grave que sonó casi como respuesta. O la gente se acomodó alrededor del campo, formando un gran círculo. El aire estaba helado, pero todos sudaban por los nervios. Joel tomó una bocanada de aire y puso el pie en el estribo. Subió suave, como si el mundo entero pudiera romperse con un movimiento brusco. Tizón no se quejó, no retrocedió, no se agitó, solo reconoció al niño sobre su lomo. Raúl apretó los dientes. «¡Arranca!»,
ordenó. Joel no obedeció al patrón. Le habló al caballo. Tú decides el paso, susurró. Nomás no me dejes caer. Apretó ligeramente las piernas y dio la señal. Y Tizón comenzó a caminar. La llanura vibró bajo las pisadas del caballo. Joel, aunque pequeño, se mantenía firme, con la espalda recta y la mirada adelante. Sus manos no tiraban de la cuerda, la acariciaban. A lo lejos, la gente contenía el aliento. Mira nada más ese chamaco. Ni los vaqueros más fuertes lo lograron. Ese caballo nació pa' él. Raúl apretó las riendas incómodo. Eso no demuestra nada. Soltó como si intentara convencerse. Cualquiera puede caminar despacio. Y casi como si lo hubiera escuchado, Tizón aceleró. El trote se volvió un galope suave, luego más rápido. La tierra saltaba detrás de ellos en pequeñas nubes de polvo. Joel inclinó el cuerpo con naturalidad, siguiendo el ritmo del caballo como si hubieran entrenado juntos toda su vida. La multitud estalló en exclamaciones sorprendidas. «¡Está volando! Mira cómo corre el animal. Y no se agita, no pelea». Raúl observó la escena con un nudo en la garganta. Su control, su reputación, su dominio, todo estaba siendo sacudido por un niño de 13 años que ni siquiera usaba zapatos. Pero de pronto algo cambió. Tizón empezó a respirar más rápido, no por cansancio, sino por inquietud. Joel lo sintió en el lomo, en la tensión del cuello, en el temblor leve que recorría al animal cuando algo le asustaba. «Tranquilo, tranquilo», susurró. Fue entonces cuando lo vio. A la distancia, sobre un montículo, un hombre agitaba una manta roja, una manta enorme. Tizón la vio también, y el miedo regresó. Un miedo viejo, un miedo conocido. El caballo se encabritó. El público gritó. Alguien cubrió los ojos de su hijo. Raúl no dijo ni una palabra, pero su sonrisa contenida delataba que aquello no era coincidencia. Joel sintió el mundo levantarse bajo él otra vez, pero no gritó. No tiró de las riendas. No forzó. «Tizón», llamó. «Mírame. Aquí estoy». El caballo luchó contra el impulso de huir. Sus patas delanteras arañaron el aire. La cuerda golpeó el viento. El cuerpo de Joel se inclinó peligrosamente hacia atrás. La gente ya lo veía caer. Pero entonces, Joel hizo algo que nadie esperaba. Soltó las riendas. Abrió los brazos. Y habló. «No soy él», dijo con fuerza. «No soy el que te lastimó. No soy tu miedo». Tizón, en plena crisis, giró la cabeza y vio al niño. Sus ojos se encontraron, negros, vivos, cargados de recuerdos que no dolían. El caballo dejó de luchar. La alzada terminó. Las patas cayeron al suelo. El galope abrupto se transformó en un trote nervioso, luego en un paso lento. Joel, temblando, volvió a tomar las riendas, y el campo entero quedó en silencio. Veces no, Raúl estaba pálido. Había mandado a provocar al caballo. Había intentado que fallara. Pero la escena que acababa de ocurrir no debilitó a Joel. Lo convirtió en leyenda. Doña Evarista fue la primera en romper el silencio. «Ese niño no solo lo monta», dijo con la voz firme. «Ese niño lo entiende». Los murmullos se expandieron como fuego. El patrón quiso espantarlo. ¿Quién era el del trapo rojo? Si Tizón hubiera lastimado al chamaco, todo mundo culparía al animal. Raúl sintió que el control que había tenido toda su vida se le estaba resbalando, y no podía detenerlo. Joel regresó al centro del campo montado, con la ropa llena de polvo y el corazón latiendo en el pecho como si fuera a romperse. Tizón, ahora tranquilo, caminó con elegancia, como si se supiera dueño de la situación. Cuando llegó frente a Raúl, el niño habló sin levantar la voz. La prueba terminó. Raúl quería discutir, quería gritar, quería negar lo evidente, pero la ley del pueblo, incluso de uno dominado por miedo, era clara. Promesa dicha frente a todos, promesa cumplida, y el niño la había cumplido. Raúl apretó los labios. «Llévatelo», dijo, con la voz rota por la rabia. Joel bajó del caballo, puso la mano en el cuello de Tizón y dejó que la emoción finalmente le temblara en los dedos. Por primera vez en años, su familia tenía algo de vuelta, y Pedra Brava, por primera vez en décadas, tenía esperanza.
La noticia corrió más rápido que el aire caliente del mediodía. Joel había ganado. No por suerte, no por capricho, no por lástima del pueblo. Había ganado porque era el único capaz de mirar a Tizón sin miedo, y porque el caballo, por primera vez desde que lo arrancaron de su hogar, había dejado de temblar. El regreso a Pedra Brava no fue silencioso. La gente acompañaba al niño como si fuera una procesión. No había música ni festejo exagerado, pero cada paso tenía una dignidad nueva, una energía distinta. El pueblo caminaba erguido, como si recuperara un pedazo de sí mismo. Joel iba adelante, montado en Tizón. No sonreía, no levantaba los brazos, pero sus ojos brillaban con algo que no había sentido en años: pertenencia. Frida Masiwan Raúl, sin embargo, volvió solo a su hacienda, con el ceño tan fruncido que parecía que el sol lo ofendía. Sus hombres no se atrevieron a hablarle. El silencio dentro del corral del patrón era tan denso que hasta los animales se mantenían quietos. Varela se acercó después de un rato, incómodo. «Patrón, la gente está hablando. Dicen que usted...» Raúl levantó la mano cortándolo. «No me importa lo que diga la gente, pero sí le importaba. Le importaba más de lo que podía admitir. Por primera vez, la voz del pueblo no le obedecía. No se inclinaba. No bajaba la cabeza. Un niño había logrado lo que ningún adulto se atrevió: romper el miedo. Y un pueblo que deja de tener miedo es un pueblo que cambia las reglas». Lizzie Passis, mientras tanto. Joel regresó a su humilde choza acompañado de algunos vecinos que querían asegurarse de que tuviera comida, agua, cobijas, cosas que durante años nadie se había dado el tiempo de notar que le faltaban. Una mujer, la misma que la noche anterior había dejado comida en la puerta, habló sin acercarse demasiado. «Mijo, si necesitas que alguien te ayude con el caballo, nomás dices». Joel negó suavemente. «Gracias, pero puedo solo». No lo decía por orgullo, lo decía porque Tizón no confiaba en cualquiera. Al entrar a la choza, el caballo esperó afuera, moviendo la cola, oliendo el aire. La casa era pequeña, casi vacía, con una cama vieja, una mesa coja y un baúl donde Joel guardaba lo poco que tenía. El niño se quedó parado un momento, mirando a su alrededor. Algo se sentía distinto. No era la casa, era él. Después de tantos años de ser invisible, ahora todo el pueblo lo había visto. No esa tarde, Joel llevó a Tizón al río pequeño que quedaba detrás del molino. El agua era fría, transparente, y el sonido del cauce tenía un ritmo que calmaba incluso al caballo más inquieto. Joel se sentó en la orilla. No habló. No intentó adiestrar al animal. Solo lo dejó estar. Tizón bebió agua. Sacudió la melena y se acercó a Joel para empujarlo suavemente con el hocico, como si quisiera asegurarse de que el niño no desapareciera. Joel sonrió. «¿Te acuerdas de mi papá, verdad?» El caballo no respondió, pero su quietud era suficiente. El niño cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo alcanzaran. Su padre riendo, cansado pero vivo, sus manos callosas limpiando el lomo del potrillo, su voz suave diciendo: «Los animales no olvidan lo que es bueno, Joel. Nomás lo esconden cuando tienen miedo». Joel sintió un nudo en la garganta. «Yo tampoco te olvidé», susurró. «Tulise suofu». Pero, mientras el niño encontraba un pedazo de paz a la orilla del río, otra tormenta se estaba gestando lejos de él. En la hacienda del patrón, 3 hombres se reunieron dentro del granero. No era una junta formal, no era una reunión secreta. Era simplemente la necesidad de hablar sin que Raúl escuchara. Varela fue el primero en romper el silencio. «El patrón está que echa humo. No le gusta perder. Nunca pierde», respondió otro. «Y cuando pierde, se pone peor. Ese niño no debería andar solo», dijo un tercero con preocupación sincera. «No es seguro». Varela se pasó la mano por la barba. «No sé qué vaya a hacer Raúl, pero ya lo vi así antes, cuando el papá del chamaco todavía trabajaba aquí». Los otros hombres lo miraron con inquietud. «¿Y qué hizo?» El capataz bajó la voz. Lo apretó tanto que el pobre hombre terminó reventado. Lo que pasó con la deuda, el caballo, no fue tan simple como el patrón dice. «¿Estás diciendo que lo obligó?» Varela apretó la quijada.
Estoy diciendo que Raúl nunca soportó que alguien le llevara la contraria. Y ese hombre era bueno, muy bueno, más que muchos aquí. Los otros guardaron silencio. El miedo regresó como un recuerdo viejo. Al caer la noche, Joel llevó a Tizón al pequeño corral improvisado que había construido con tablas viejas. El caballo se acostó sobre el suelo, cansado pero tranquilo. El niño se quedó sentado afuera mirando las estrellas. No tenía planes, no tenía estrategias. Solo sabía que el patrón no se iba a quedar quieto, pero no podía vivir huyendo, no después de lo que había recuperado. El viento trajo consigo un olor familiar, el aroma de la tierra húmeda antes de la tormenta. Joel levantó la vista. No era lluvia, era advertencia. Mientras tanto, Raúl bebía solo en la mesa principal de su casa grande. La botella estaba medio vacía. La rabia, en cambio, rebosaba. Golpeó la mesa con el puño. Ese caballo era mío, gruñó. Ese chamaco no tiene idea de lo que está provocando, pero sí lo sabía, y eso lo enfurecía más. Su sombra se reflejaba en la ventana. Un hombre cansado, endurecido por el poder, consumido por la necesidad de ser temido. Apretó los dientes. Mañana mismo voy a poner las cosas en su lugar. Y cuando dijo eso, no estaba pensando en Tizón, ni en el pueblo. Estaba pensando en Joel. Tricia Amici fumó esa noche. El niño despertó sobresaltado por un ruido en la calle. Se levantó y salió descalzo, con el corazón golpeándole el pecho. No había nadie, solo un papel doblado en el suelo, sostenido por una piedra. Joel lo recogió. La nota decía, con letras toscas, «Cuidado, no confíes en nadie de la hacienda». El niño miró a su alrededor. No había ruidos, no había pasos, no había sombra que revelara quién había dejado la advertencia. Pero una cosa era clara, el peligro ya estaba caminando hacia él, y lo hacía en silencio. Joel despertó antes de que amaneciera. No por costumbre, sino por esa sensación interna que a veces tienen los niños que han crecido sin protección. El cuerpo les avisa cuando algo no está bien, incluso antes de que la mente lo entienda. La carta seguía en su mesa, doblada con cuidado, pero cada palabra parecía latir como si tuviera pulso propio. «Cuidado, no confíes en nadie de la hacienda». No decía más. No decía quién la había puesto, pero la advertencia era clara. Joel respiró hondo, tratando de calmarse. No podía vivir con miedo, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Salió de la choza. El aire estaba frío, el cielo todavía oscuro y Tizón dormía recostado en su corral improvisado, tranquilo. Lo miró y sintió un alivio suave. Mientras el caballo estuviera allí, él no estaba completamente solo. El pueblo comenzó a despertar poco a poco. Joel caminó hacia la plaza para buscar agua, y aunque intentaba no llamar la atención, fue imposible pasar desapercibido. Varias personas lo saludaron, otras lo miraron con respeto, y algunas se acercaron sin temor. Doña Evarista fue la primera en interceptarlo. «Buenos días, mijo. ¿Pudiste dormir?» Joel dudó, pero respondió con la verdad. «Más o menos». Ella lo observó con esa mirada que tienen las personas que han visto demasiadas cosas para dejarse engañar por el silencio. «Te dejaron algo, ¿verdad? Lo noto en tu cara». Joel no respondió. No quería meter a nadie en problemas, pero su silencio fue suficiente. Doña Evarista suspiró. «Mijo, Raúl no va a dejar esto así. Ese hombre no sabe perder, menos frente a su propia gente». El niño apretó los labios. «No quiero pleito con él, nomás quiero mi caballo. Y por eso mismo eres peligroso para él», dijo la mujer sin rodeos. «Porque dijiste la verdad sin gritarla, y eso duele más que los insultos». Joel no sabía qué contestar. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él de esa manera. «Ten cuidado», añadió la mujer tocándole el hombro. «No andes solo en la noche, y si necesitas ayuda, ven conmigo». Joel asintió. No estaba acostumbrado a recibir apoyo, pero lo agradeció en silencio. A media mañana, el pueblo ya hervía con rumores. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que el patrón no estaba tomando bien la derrota. En la tienda general, dos hombres conversaban en voz baja. «Dicen que anoche estuvo gritando en la hacienda. Lo que perdió no fue el caballo, fue el respeto».
¿Y si se le ocurre ir contra el chamaco? Cuando Joel entró a comprar un poco de pan, las voces se callaron. Los hombres lo miraron, no con lástima, sino con una mezcla de temor y admiración. El tendero, don Hilario, se acercó y puso el pan en la mesa sin cobrarle. «Toma, Joel, de mi parte». El niño intentó protestar. «No tengo por qué regalarle nada», dijo el hombre, firme. «Pero hay cosas que uno hace porque es lo correcto». Joel asintió, agradecido. Cada gesto amable dolía un poco, porque estaba acostumbrado a pelear solo, pero también lo fortalecía de una manera que no esperaba. Esa tarde, Varela llegó al pueblo. Nadie lo vio llegar, pero todos lo notaron cuando entró a la cantina. Estaba tenso, con el sombrero bajo y las manos temblorosas. Pidió un vaso de agua, no tequila. Ese detalle bastó para que todos entendieran que algo serio estaba pasando. El cantinero se inclinó hacia él. «¿Qué trae encima, Varela?» El capataz tomó un sorbo y murmuró. «Raúl está planeando algo. No sé qué, pero no es bueno. No se le quita de la boca el nombre del chamaco». Varios hombres se tensaron. «No puedes dejar que le haga algo», dijo uno. Varela golpeó la barra con la palma abierta. «Yo no mando ahí», respondió frustrado. «Pero tampoco voy a quedarme viendo cómo ese hombre comete otra injusticia». El cantinero lo miró con seriedad. «¿Otra?» Varela tragó saliva. «El papá del chamaco». Se detuvo. Raúl lo presionó hasta quebrarlo, hasta que el hombre no pudo más. El silencio cayó como un bloque de piedra. El capataz continuó. «Y si Raúl se siente acorralado, va a hacer lo mismo con el niño». El cantinero respiró hondo. «Entonces es hora de que el pueblo decida de qué lado está». Mientras tanto, Joel entrenaba con Tizón en un terreno cercano al río. No hacía nada espectacular. No corría, no saltaba, no presumía. Solo se acostumbraban el uno al otro. El caballo confiaba en él, y él confiaba en el caballo. Pero había algo más inquietante que Joel no podía ignorar. Cada cierto rato, sentía que alguien lo observaba. No veía sombras, no escuchaba pasos, pero el presentimiento era real. Se detuvo y acarició el cuello de Tizón. «Nos están siguiendo», susurró. El caballo resopló como si confirmara su intuición. Al caer la tarde, Joel volvió al pueblo. La luz naranja iluminaba las casas, y el calor descendía poco a poco. Cuando pasó por la herrería, don Mauro, un hombre grande de voz ronca y pocas palabras, lo llamó. «Oye, Joel». El niño se acercó con cautela. «Ven tantito», dijo el herrero, entrando al taller. El lugar olía a metal y carbón. Sobre la mesa, descansaba algo inesperado. Una silla de montar pequeña, hecha especialmente para el tamaño de Joel. «La hice para ti», dijo Mauro. «No puedo hacer mucho, pero al menos quiero que montes con seguridad». Joel abrió la boca sorprendido. «Pero, no tengo cómo pagarle. No te la estoy vendiendo, te la estoy dando. Ese caballo te necesita firme, muchacho». Joel tocó la silla con cuidado, como si fuera oro. «Gracias, don Mauro. No sé qué decir». «No digas nada», respondió el herrero. «Nomás cuídate. No todos en este pueblo quieren verte crecer, pero varios sí». Joel salió del taller con un peso nuevo en el pecho. No era miedo, era responsabilidad, porque cuando un pueblo empieza a creer en un niño, el niño deja de pertenecer solo a sí mismo. Esa noche, el viento soplaba raro, como si trajera mensajes que nadie había pedido. Joel cenó un pan duro y un poco de queso. Tizón dormía en su corral, inquieto. Se movía más de lo normal, como si presintiera algo que Joel aún no entendía. Al acostarse, el niño dejó la carta debajo de la almohada, pero no durmió profundo. No podía, porque en algún rincón de Pedra Brava, en la casa más grande y más fría, un hombre bebía en silencio, planeando cada movimiento con tal de recuperar el miedo que empezaba a perder. Y cuando la luna alcanzó su punto más alto, Raúl murmuró con los dientes apretados: «Mañana, se acaba esto», sin darse cuenta de que el pueblo entero ya no era el mismo que él había gobernado durante años. La noche cayó sobre Pedra Brava con un silencio incómodo, de esos que no son paz, sino advertencia. El viento soplaba desde el norte levantando polvo en las calles.
golpeando ventanas sueltas y haciendo crujir puertas mal cerradas. Era un ruido inquietante, como si el pueblo entero respirara con cautela. Joel estaba sentado afuera de su choza, con la nueva silla de montar apoyada en sus piernas. La había estado limpiando durante horas, no por necesidad, sino porque algo dentro de él no lo dejaba dormir. Tizón respiraba inquieto en su corral, moviendo la cola, girando las orejas hacia cada sonido. Los caballos sienten lo que los humanos todavía no pueden poner en palabras. Joel levantó la vista hacia la calle. No había nadie. No había luz en las casas cercanas. Parecía que el mundo entero se hubiera escondido. Pero no era silencio natural. Era un silencio lleno de espera. Menti posuana. En la hacienda del patrón Raúl, la tensión también se podía cortar con un cuchillo. El hombre caminaba de un lado a otro, con el sombrero tirado en la mesa, los cabellos revueltos y la mirada perdida en un punto invisible. Uno de sus hombres, nervioso, se acercó. «Patrón, ¿está seguro de lo que va a hacer?» Raúl lo miró con un odio tan frío que el otro retrocedió sin querer. «No vine a pedir opinión», gruñó. «Vine a ordenar». El hombre tragó saliva. «Pero es un niño, patrón». Raúl golpeó la mesa con tanta fuerza que un vaso cayó y se hizo pedazos. «Ese niño me quitó el respeto del pueblo», escupió. «Si permito que siga creciendo, mañana será él quien decida aquí. Y Pedra Brava siempre ha tenido un solo dueño». El capataz Varela escuchó esas palabras desde la puerta. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de vergüenza y responsabilidad. Se atrevió a hablar. «Patrón, no haga una tontería. No cometa el mismo error que con su padre». Raúl se giró con furia. «¿Ahora tú también te crees con derecho a decirme qué hacer?» Varela no contestó, porque sabía que sí tenía ese derecho, pero también sabía que Raúl no lo iba a escuchar. Raúl tomó su rifle, revisó la carga y murmuró: «Esta noche, Pedra Brava recordará quién manda». Joel seguía despierto cuando escuchó pasos. Pasos que no venían con prisa, sino con intención. Pasos que conocían esa tierra, que sabían dónde pisar para no dejar huella. Se puso de pie. «¿Quién anda ahí?», preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. Tizón bufó. No era un sonido de miedo, era advertencia. Joel dio un paso hacia atrás, como para protegerse, pero se detuvo cuando escuchó otra voz detrás de él. «Muchacho», susurró alguien desde la sombra. «No te muevas». Joel giró rápido. Era Varela. El capataz respiraba agitado, como si hubiera corrido. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Joel. Varela levantó las manos mostrando que no venía armado. «Vine a ayudarte. Raúl está viniendo para acá, y no con buenas intenciones». Joel sintió cómo se le helaba el pecho. «¿Por qué?». «Porque te tiene miedo», respondió Varela sin rodeos. «Porque ya no controla al pueblo. Y porque te ve como una amenaza, igual que vio a tu padre». El corazón de Joel latió con fuerza. Él fue el que... Varela bajó la cabeza. No lo mató, pero lo orilló. Lo presionó hasta romperlo. Y ahora quiere hacer lo mismo contigo. Joel respiró hondo. No lloró, no tembló, pero algo dentro de él se endureció. Una decisión silenciosa. «No voy a dejar que me quite a Tizón», murmuró. Varela negó con la cabeza. «No es el caballo lo que quiere quitarte, muchacho. Quiere tu voz. Quiere que vuelvas a ser invisible». Joel lo miró fijo. «Ya no puedo ser invisible». Varela tragó saliva. «Por eso vine. Para que te escondas. Para que huyas al menos hasta que el pueblo despierte mañana. No puedo detenerlo yo solo». Joel negó inmediatamente. «No voy a correr. Es un hombre armado», exclamó Varela desesperado. «No tienes cómo defenderte». Joel tocó el lomo de Tizón. «Sí tengo». Los pasos de Raúl ya se escuchaban, lentos, seguros, con una rabia que quemaba más que el alcohol que había bebido. Su figura apareció por el camino, recortada por la luz amarilla de la luna. El rifle colgaba en su mano derecha. Joel se colocó frente al corral sin moverse. Varela se puso a su lado, aunque temblaba. Raúl sonrió, una sonrisa torcida. «Vaya, vaya, el niño de oro del pueblo. ¿Qué haces despierto?». Joel no respondió. Raúl levantó el rifle sin apuntar del todo, pero dejando claro que no estaba ahí para hablar. «Ese caballo», dijo, «me pertenece.
Siempre fue mío. Tu padre me lo debía. Joel dio un paso al frente. No me lo debe usted. No me debe a mí. Lo que usted le quitó nunca fue el caballo. Fue la oportunidad de vivir tranquilo. Raúl frunció el ceño. ¿Qué dijiste? La verdad. El patrón apretó el gatillo apenas 1 centímetro, pero el sonido que lo interrumpió no vino de su arma, vino del pueblo. 1, 2, 5, 10. Luces comenzaron a encenderse en las casas cercanas, puertas abriéndose, pasos apresurados, murmuros que se transformaron en grupos de personas saliendo a la calle. Primero mujeres con rebozos, luego hombres con machetes viejos, después ancianos apoyados en bastones, un río de gente, avanzando lento, pero decidido. Raúl observó incrédulo. ¿Qué demonios? Doña Evarista encabezó al grupo. Ya basta, Raúl, dijo sin miedo. Ya no somos tus sombras. Otros se sumaron. No vas a tocar al niño. No vas a robarle nada más. Ya no tenemos miedo. La voz del pueblo, por primera vez en décadas, tenía fuerza. Raúl retrocedió medio paso. No por Joel, no por Varela, sino por lo que veía en las miradas de la gente. Dignidad, algo que no había logrado aplastar. Joel levantó el mentón. No estoy solo, dijo. Raúl apretó el rifle, pero ahora temblaba. No sabía contra quién apuntar. No podía apuntarle a todo un pueblo. Tizón detrás de Joel relinchó fuerte. Un sonido poderoso, cargado de fuerza contenida. Raúl dio un paso atrás. Por primera vez, el miedo cambió de dueño. Luisus y Citaus, esa noche no hubo disparos, no hubo golpes, no hubo sangre. Hubo algo más peligroso para el patrón, un pueblo unido. Raúl retrocedió, derrotado no por un niño, sino por todos. Y antes de irse, lanzó una advertencia desesperada. Esto no termina aquí. Pero su voz ya no tenía el peso de antes. Ya no daba órdenes, ya no doblaba cabezas. Era solo un eco de un poder que se estaba desmoronando. Recibo. Joel acarició a Tizón. El pueblo se quedaba cerca, cuidándolo, vigilando la noche, y por primera vez en mucho tiempo, el niño sintió algo parecido a hogar. La madrugada siguiente llegó sin pedir permiso, empujando el sueño de todos en Pedra Brava. El aire estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda que solo aparece después de una noche llena de tensión. Parecía que el pueblo entero había dormido con un ojo abierto, vigilando, cuidando, resistiendo. Joel fue el primero en levantarse. No había dormido más de un par de horas, pero su cuerpo no necesitaba descanso. Necesitaba claridad. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana rota de su choza y pintaba de dorado la nueva silla de montar que don Mauro le había regalado. Tizón lo esperaba afuera, inquieto pero firme, como si entendiera que ese día no sería uno más. Joel salió y le acarició el cuello. «Hoy no vamos a correr, viejo», susurró. «Hoy vamos a entender que sigue». El caballo bajó la cabeza, aceptando ese tipo de conversación que solo existe entre seres que ya han compartido miedo. El pueblo también comenzó a despertar. En las casas se escuchaba el ruido de ollas, voces apagadas, puertas que se abrían. Pero no era un amanecer habitual, era un amanecer con propósito. La gente se reunió frente a la choza del niño sin que nadie lo pidiera. No era una multitud bulliciosa, era un grupo silencioso, respetuoso, unido por algo más fuerte que la curiosidad. Doña Evarista fue la primera en hablar. «Mijo, anoche quedó claro que Raúl no va a dejar esto así. No podemos dejarte solo mientras él anda desatado». Joel, sorprendido por tanta gente reunida, bajó la mirada. «No les quiero meter en problemas». Don Hilario, el tendero, lo interrumpió. «Los problemas ya están, pero esta vez no los vas a cargar tú solo». Un murmullo de aprobación recorrió al grupo. Joel no estaba acostumbrado a recibir apoyo. No sabía qué cara poner, qué palabras usar, pero su pecho se aflojó un poco. Varela llegó minutos después. No caminaba como capataz. Caminaba como un hombre cansado. Se paró frente al pueblo y suspiró. «Raúl no salió de su hacienda esta mañana», dijo. «Y eso es mala señal». Los presentes intercambiaron miradas. «¿Qué está planeando?», preguntó alguien. Varela apretó la mandíbula. «No lo sé.
Pero sí sé cómo piensa. Él no puede aceptar que un niño lo deje en ridículo, y menos que un pueblo lo contradiga. Joel lo observó fijamente. ¿Usted cree que vendrá otra vez? No. Varela negó lentamente. Creo que esta vez te va a buscar de otra forma. Más fría, más calculada. Un escalofrío recorrió las espaldas de todos. Joel guardó silencio unos segundos. Luego habló con calma. No quiero que peleen por mí. Nomás quiero vivir tranquilo. Y que Tizón viva sin miedo. Doña Evarista lo tomó del hombro. Mijo, un pueblo que no defiende a sus niños es un pueblo muerto. Y Pedra Brava ya estuvo dormido demasiado tiempo. La frase quedó flotando como una verdad que nadie podía negar. Más tarde, Joel decidió caminar hacia el cerro donde siempre iba a pensar. Esta vez no fue solo. Varias personas lo siguieron a distancia, no para vigilarlo, sino para vigilar el camino. Tizón caminaba junto a él sin cuerda, libre. Al llegar a la cima, Joel se sentó en la tierra caliente. Desde ese punto, podía ver toda Pedra Brava, las casas, la plaza, los corrales, los caminos que se abrían paso entre los cerros. Era pequeño, pero era suyo. Tocó la melena de Tizón. ¿Te acuerdas de cuando vivías aquí? Le preguntó suavemente. Con mi papá, con todo lo que perdimos. El caballo respiró hondo. No necesitaba palabras. Los animales entienden la nostalgia de los humanos mejor que los humanos mismos. Joel cerró los ojos un momento. Si Raúl venía, vendría por dos razones. Para recuperar el miedo, o para borrar el recuerdo de la derrota. Y Joel sabía que no podía enfrentarlo con fuerza, pero sí con verdad. A media mañana, el capataz regresó apresurado. «Joel, pueblo», gritó desde la ladera. «Vengan, tienen que ver esto». El grupo bajó rápidamente al camino principal. Varela los llevó hasta las afueras de la hacienda del patrón. Frente al portón, clavada en la madera, había una hoja de papel amarillenta. La gente se acercó con cautela. Joel fue quien la leyó en voz alta. «Si quieren al caballo, que el niño venga solo. Antes del anochecer, al corral grande. Raúl». El pueblo entero explotó en murmullos. «Es una trampa. Quiere lastimarlo. No podemos dejar que vaya solo». Joel guardó silencio. Sintió a Tizón inquietarse detrás de él. Varela habló con desesperación. «No vas a ir. Ese hombre está fuera de sí». Joel miró al capataz con una calma que no era normal para un niño de 13 años. «Sí, voy a ir». La gente protestó, pero él levantó la mano. No porque él lo ordene, sino porque si no voy, no va a parar. Va a venir al pueblo. Va a lastimar a alguien que no tiene nada que ver. Doña Evarista negó con lágrimas en los ojos. «Mijo, tú no tienes por qué cargar con un hombre así». Joel la miró, y en sus ojos había algo que ningún niño debería tener tan joven. Responsabilidad. «Mi papá no pudo defenderse», dijo. «Yo sí puedo». Tizón relinchó fuerte, golpeando el suelo. Joel tocó su cuello. «Y no voy solo», añadió. La gente guardó silencio. Miraron al caballo, miraron al niño, y entendieron que no podían detenerlo, pero sí podían acompañarlo. Don Mauro, el herrero, habló con voz firme. «Entonces nadie aquí va a dejar que entre solo a esa hacienda. Si Raúl quiere esconderse detrás de un corral, nosotros nos vamos a parar afuera hasta que salgas». El pueblo entero asintió. «No vamos a pelear», dijo Joel. «Solo vamos a mirarlo, y eso le pesa más que un balazo». Y todos lo sabían. Raúl podía con un hombre, podía con 10, pero no podía con un pueblo que ya no le tenía miedo. El día avanzó lento, como si el reloj mismo dudara de lo que estaba por venir. Joel preparó a Tizón con la nueva silla. Le habló al oído, como hacía su padre. «Pase lo que pase, no te asustes, no me sueltes, no me dejes solo». El caballo bajó la cabeza sobre el hombro del niño. Joel cerró los ojos un instante. No era valentía, era amor. Amor por el último pedazo de su familia. Cuando el sol comenzó a caer detrás de los cerros, el pueblo entero se reunió en silencio. Joel montó a Tizón. Varela se acercó. «Chamaco, si algo pasa ahí adentro, yo voy a entrar contigo». Joel negó. «No, Varela, gracias. Pero esta parte es mía». El capataz apretó los labios. Un nudo mezclado de orgullo y culpa le subió a la garganta. El niño respiró hondo. Doña Evarista le agarró la mano y le dijo:
Cuando un niño enfrenta a un hombre injusto, el niño no va solo. Lleva detrás a todos los que alguna vez fueron humillados también. Joel asintió. Y así, mientras la tarde se convertía en sombra, el niño y el caballo comenzaron a avanzar hacia la hacienda del patrón Raúl. Detrás de ellos, todo el pueblo caminó, en silencio, en unidad, sin miedo, porque esa noche, Pedra Brava ya no iba a ver caer a un niño, iba a ver caer una mentira. Cuando el sol terminó de esconderse, la hacienda del patrón Raúl quedó envuelta en un naranja que se desvanecía rápido, dando paso a un azul profundo. El portón de madera vieja se veía más alto que nunca, y el aire cargado de polvo hacía que cada respiración se sintiera pesada. Joel llegó montado en tizón. Detrás de él, el pueblo entero caminaba. No hablaban, no cargaban armas, no gritaban justicia, solo estaban ahí, presentes, dejando claro que no iban a permitir que un niño enfrentara solo a un hombre que había gobernado Pedra Brava con miedo por tantos años. Raúl, asomado desde la entrada del corral grande, vio aquella columna humana avanzar. Su rostro se tensó. No era rabia lo que mostraba esta vez. Era algo más parecido a pánico. No estaba acostumbrado a ver a su pueblo caminar de pie. Tuigukimana. Joel detuvo a Tizón justo frente al portón. Aquí estoy, dijo con la voz firme. Vine como pidió. Raúl salió del corral con pasos lentos. Tenía el rifle en la mano, pero no lo apuntaba. Sabía que un solo movimiento equivocado podía encender algo que nunca había querido enfrentar, la voluntad del pueblo. Vine para hablar, soltó Joel. Raúl lo miró con desprecio. No tengo nada que hablar contigo. Entonces escuche, corrigió Joel, bajando del caballo. Porque no vine a pelear, vine a terminar lo que usted empezó hace años. La gente comenzó a rodear la entrada, formando un semicírculo amplio. Dejaron un espacio entre Joel y Raúl, como si ese aire vacío fuera una frontera invisible entre la verdad y el miedo. Raúl apretó el rifle contra la pierna. Ese caballo era mío. Joel respiró hondo. Ese caballo fue suyo cuando usted se aprovechó de mi papá, cuando lo presionó, cuando lo humilló. Usted no quería el caballo, quería que todos lo vieran obedecer. Un murmullo dolido recorrió al pueblo. El pasado no había sido contado así, pero todos sabían que era cierto. Joel dio un paso adelante. Mi papá no era un santo, pero trabajó hasta romperse la espalda. Y aún así, usted lo llamó deudor cuando no lo era. Le quitó lo único que tenía. Raúl escupió al suelo. Era mi derecho. Joel negó con la cabeza. No, señor Raúl. El derecho no se toma a la fuerza. El derecho se gana. Y usted lo perdió desde el día en que lo trató como si fuera menos que usted. Raúl levantó la cara, herido en su orgullo. Eran mis tierras, mis reglas. Y por eso Pedra Brava se cansó, respondió Joel, porque usted confundió autoridad con abuso. Un silencio profundo cayó sobre todos. Las palabras del niño, suaves pero claras, habían dado justo en el centro del corazón de cada persona presente. El patrón retrocedió un paso. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. ¿Y qué quieres?, preguntó casi en un susurro. ¿Venganza? ¿Que me quiten todo? Joel negó. No vine a quitarle nada. Nomás quiero que admita lo que hizo. Que deje al pueblo vivir sin miedo. Que entienda que ya no puede tratarnos como animales. La gente miró al patrón. Miraban no con odio, sino con una expectativa que él jamás había enfrentado. Responsabilidad. Raúl apretó el rifle como si fuera la última cuerda que lo mantenía en pie. Pero vio a la gente. Vio a los ancianos, a las mujeres, a los hombres con manos desgastadas. Vio a Varela, que siempre había sido leal, ahora firme, al lado del niño. Y por primera vez entendió algo. No importaba cuántos años hubiera gobernado con miedo. Un día, la gente despierta. Tú no sabes nada del peso que carga un patrón, logró decir Raúl, pero sonó vacío. Todos me pedían decisiones. Todos querían que fuera firme. Joel dio un paso más. Ser firme no es lo mismo que ser injusto. Raúl comenzó a temblar. No era miedo del niño, era miedo de admitir lo que había ocultado durante años. Yo solo quería que me respetaran, confesó al fin. Joel bajó la voz. El respeto no se arranca, se gana.
Las palabras del niño atravesaron la noche como un rayo silencioso. Raúl miró sus manos. El rifle pesaba como si fuera plomo. Se dio cuenta, de golpe, de que no tenía a quien dispararle. Ni razón, ni excusa, ni control. Lo dejó caer. El arma golpeó la tierra seca con un sonido hueco que retumbó en el pecho del pueblo. Varela dio un paso, sorprendido. Doña Evarista cerró los ojos como si una carga vieja se hubiera liberado. Raúl, derrotado, cayó de rodillas. No lloró, pero su respiración se quebró. «Ya no puedo más», admitió, con la voz ronca. «Pedra Brava ya no me pertenece». Joel se acercó despacio, no para humillarlo, no para exhibirlo, sino para cerrar un ciclo. «Nunca debió pertenecerle a un solo hombre», dijo. «Ahora es de todos». La gente lo escuchó y, por primera vez, sintió que la verdad no necesitaba gritarse para cambiar las cosas. Raúl levantó la mirada hacia Joel. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora que ganaste?» Joel volvió a mirar a Tizón. «No gané yo, ganó él, ganó mi papá, ganó el pueblo. Solo voy a seguir viviendo tranquilo, si usted permite que todos también lo hagan». Raúl bajó la cabeza. «Me iré», dijo derrotado. «Ya no tengo lugar aquí». Varela intervino. «No tiene que irse. Solo tiene que dejar de sembrar miedo. La gente puede perdonar si usted cambia». Raúl lo miró. No sabía si podía cambiar, pero por primera vez deseó intentarlo. El pueblo se abrió para dejarlo pasar. No hubo insultos, no hubo empujones, solo silencio. Un silencio que decía: «Aquí termina el miedo». Raúl se retiró caminando, sin caballo, sin rifle, sin poder. El polvo de la tierra se levantaba detrás de él, como si su partida limpiara un pedazo viejo de Pedra Brava. Joel montó a Tizón otra vez y respiró hondo. Doña Evarista habló por todos. «¿Y ahora, mijo?» Joel sonrió con tristeza dulce. Ahora empezamos de nuevo». Miró al caballo. «Tú y yo, viejo. Y quien quiera caminar con nosotros». La gente comenzó a sonreír. Algunos lloraron en silencio. Otros se acercaron a tocar el lomo de Tizón, como si fuera un símbolo de algo que habían recuperado. Libertad, courage, dignidad. Esa noche, Pedra Brava durmió distinto. No hubo gritos, no hubo pasos furtivos, no hubo amenazas, solo un aire fresco que recorrió las calles como un alivio largamente esperado. Joel, desde su choza, vio a Tizón acostarse tranquilo, y por primera vez desde que era muy pequeño, se sintió seguro. No porque hubiera ganado, sino porque ya no estaba solo, y porque entendió una verdad que su padre siempre intentó enseñarle. Un pueblo puede romperse, pero también puede levantarse, si un solo corazón tiene el valor de decir la verdad.